donde llueve menos, pues ahora llueve mucho menos. Y en las zonas donde llovía, ahora llueve mucho más. La situación acentúa la pérdida de peso y la condición corporal de los animales. A partir de esa problemática, entonces, en la Facultad de Ciencia Animal de la Universidad Nacional Agraria, tomamos en cuenta de que en Nicaragua, en las fincas, en muchas fincas, tenemos un cultivo que es la caña de azúcar. Es un cultivo que es persistente, es decir, que si lo manejamos bien, puede permanecer muchos años sin necesidad de renovarlo. Tiene una alta producción de biomasa, es un alimento muy rico en energía debido a su contenido de azúcares, pero también tiene bajo contenido de proteína. Y en ese sentido, entonces, es que tenemos la moringa oleífera, que en Nicaragua la conocemos con el nombre de marango, que es una planta también que tiene alta producción de biomasa y con alto contenido de energía, lo que significa que estos dos cultivos se pueden complementar fácilmente. Uno, muy rico en energía por la cantidad de azúcares que tiene, y el otro, muy rico en proteína. En la caña de azúcar, de forma natural en el tallo, hay un microorganismo. Ese microorganismo se llama Saccharomyces cerevisiae. Es una levadura que cuando se le brinda las condiciones adecuadas, pues esta crece, se multiplica. Y eso da lugar entonces a la formación de proteína de origen microbiano. ¿Qué se le tiene que ofrecer a esta levadura para que crezca? Pues algunos azúcares, de los cuales están presentes en la caña de azúcar, fuente de nitrógeno. Para ello se puede utilizar urea, sulfato de amonio, se le debe suministrar algunas fuentes de minerales y algunas fuentes de vitamina. El proceso por el cual podemos hacer el crecimiento de esta levadura se conoce como fermentación en estado sólido, y lo que sirve es para el cultivo de estos microorganismos, ya sea sobre las partículas sólidas, que nos permite desarrollar nuevos alimentos. Aquí en esta foto ustedes pueden observar las primeras pruebas que hicimos precisamente con esta levadura, y podemos observar en esta rayita azul nos indica dónde estaba al inicio del cultivo, y 24 horas después ustedes pueden observar que prácticamente este microorganismo ha duplicado la cantidad de biomasa. Este microorganismo, además de los nutrientes que mencionamos anteriormente, pues requiere de humedad para que pueda realizar su crecimiento. Bajo esa premisa, entonces, nosotros nos planteamos un objetivo general, que es generar alternativas de solución viables que coadyuven a resolver la problemática de la alimentación animal, tanto en cantidad como en calidad, principalmente durante la época seca, mediante la utilización de fuentes no convencionales de bajo costo, que sean biológicamente productivas, económicamente rentables, ecoamigables y socialmente aceptables. Y nos planteamos un objetivo específico: crear una forma efectiva, simple y barata de mejorar el valor nutricional de la caña de azúcar, específicamente su contenido de proteína bruta y la digestibilidad, utilizando follaje de moringa oleífera mediante la fermentación en estado sólido, para su posterior utilización como suplemento proteico en la alimentación animal, fundamentalmente durante la época seca, y como una estrategia para mitigar y contrarrestar el efecto del cambio climático. En esta prueba nosotros probamos diferentes fórmulas, y la fórmula que nos dio mejores resultados es esta que tenemos aquí. Caña de azúcar, 70%, follaje fresco de marango, 20%, semolina, 5%, melaza, 3%, urea, 1.5%, sulfato de amonio, 0.75%, y sal mineral, 0.5%. Cada uno de esos ingredientes cumple una función en el proceso de fermentación. La caña de azúcar aporta, como su nombre le indica, los azúcares, la energía. El follaje fresco de marango, la proteína. La semolina y la melaza también aportan algunos carbohidratos. La urea aporta nitrógeno no proteico, que es utilizado por este microorganismo
para sintetizar proteína. El sulfato de amonio, además de nitrógeno no proteico, aporta azufre, importante para la síntesis de algunos aminoácidos azufrados, y los minerales y vitaminas son muy importantes para el crecimiento de esta levadura. ¿Cómo se prepara ese alimento? Bueno, en primer lugar, se cosecha la caña de azúcar, se le quita la hoja y únicamente se utiliza el tallo. El tallo se pica, una vez picado el tallo, se mezcla, se le agrega una mezcla de sal mineral con urea. Una vez que le hemos aplicado la sal mineral con la urea, le agregamos la melaza, posteriormente el follaje picado de moringa y procedemos a mezclarlo. Una vez que está hecha esa mezcla, le agregamos la semolina y realizamos nuevamente una mezcla. Y el producto, al ser fermentado, queda con las características que observamos en esta foto de la derecha. Durante este proceso es importante poder controlar la temperatura de fermentación y el pH de la fermentación. Y para ello también medimos la temperatura ambiental. Después de 36 horas, ese producto se seca y obtenemos un producto en forma de harina como el que aparece en la foto inferior del lado derecho. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues los resultados que obtuvimos es de que la temperatura promedio en el proceso de fermentación de la caña de azúcar con el marango es de aproximadamente 30.5 grados Celsius. ¿Qué dice la literatura? La literatura reporta que el rango óptimo para el crecimiento de estos microorganismos se ubica precisamente entre 25 a 30 grados Celsius. Quiere decir de que hay un buen control de la temperatura de fermentación con las proporciones que le mencioné anteriormente. Luego controlamos el pH. En este proceso, durante 36 horas, el pH promedio fue de 6.3 y las levaduras para un crecimiento óptimo requieren un pH entre 4.5 a 7. Quiere decir que el pH del proceso de fermentación de las fórmulas que les mencioné anteriormente estaba en el rango donde esta levadura crece perfectamente bien. Otra cuestión que hay que controlar es la humedad. La humedad para que crezca la levadura debe estar entre un 60 a un 70%. Y ustedes pueden observar que el contenido de humedad del material fermentado estuvo entre 69 y 60.6% de humedad. Algo muy importante a recalcar aquí es que transcurrido 12 horas de estarse fermentando, este material hay que mezclarlo nuevamente y se vuelve a tender que quede con un grosor de más o menos unos 10 centímetros. Una vez que el material está fermentado durante las 36 horas, se procede a secar al sol. Y una vez secado, pues enviamos una muestra al laboratorio y estos son los resultados que obtuvimos. La caña de azúcar por sí sola tiene 3.5% de proteína. Un proceso que la mayoría de ustedes conoce porque se realiza en Nicaragua desde hace tiempo es la producción de sacharina rústica. La sacharina rústica tiene más o menos un 12% de proteína bruta en promedio. Sin embargo, este proceso de la fermentación en estado sólido de marango con caña, obtenemos un producto con un 23% de proteína bruta. Prácticamente duplica el contenido de proteína bruta de la sacharina rústica. Luego hicimos los costos. ¿Cuánto nos cuesta producir una tonelada de este alimento? Para ello, pues tomamos en cuenta los costos de todos los ingredientes y el costo total de una tonelada es de $52.79. Pero esa es la tonelada de alimento fresco. Esa tonelada de alimento fresco, una vez que la ponemos a secar, nos rinde 8.75 quintales de producto seco. Si nosotros dividimos el costo de la tonelada entre lo que nos cuesta un quintal de producto seco, eso significa que el quintal de la fermentación en estado sólido de moringa ya seca nos cuesta $6.40
con 3 centavos. Este alimento pues funciona perfectamente bien para los rumiantes, es decir, para bovinos, para ovinos, para cabros, pero nosotros quisimos probarlo qué resultaba si se lo suministrábamos a los cerdos. Y para ello entonces probamos la alimentación con 15 cerdos durante 54 días y esos 15 cerdos se dieron en 3 grupos de 5 cerdos cada grupo y a un grupo se le suministró concentrado comercial, a otro grupo concentrado comercial con un 15% de Fez Moringa y al otro grupo concentrado comercial con 25% de Fez Moringa. Esto es más o menos el alimento que se le formuló. Aquí lo que quiero que observen es que en la medida en que pusimos el Fez Moringa en el alimento, el contenido de energía en el concentrado disminuye. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuando observemos los resultados en ganancia de peso de los animales. Y por otro lado, cuando se incrementa el contenido de Fez Moringa en el concentrado, también se incrementa el contenido de fibra. Y recordemos que el cerdo tiene limitaciones para poder aprovechar la fibra. ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos que en cuanto a ganancia de peso total, no hay diferencia entre utilizar el concentrado o utilizar concentrado con un 15% de Fez Moringa. ¿Qué nos está indicando esto? Que podemos incluir un ingrediente sumamente más barato, con lo cual reducimos el costo de alimentación y por lo tanto incrementamos la utilidad que obtenemos en los cerdos alimentados con Fez Moringa. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que mediante el proceso de fermentación en estado sólido de caña de azúcar con follaje fresco de marango, el producto final incrementa su valor nutricional hasta un 23% en un periodo de 36 horas. Y que el costo del quintal de ese alimento nos cuesta $6.03. Si lo comparamos con el costo que tenía el quintal de maíz en ese momento, que era de $12.02 el quintal, pues vemos que prácticamente nos resulta a la mitad de precio y con un contenido de proteína del doble que el que tiene el maíz. La otra conclusión que llegamos es que es un método práctico, sencillo y económico de mejorar sustancialmente el valor nutritivo de la caña de azúcar a nivel de finca. Creemos que los productores lo pueden realizar fácilmente a nivel de finca, ya que no se requieren instalaciones ni equipos costosos y por otro lado, como observamos en el caso de los cerdos, mejora la productividad de los animales. Y finalmente, permite reducir los costos de alimentación y puede ser empleado para suplementar la ración de animales en pastoreo o como ingrediente en la formulación de alimentos balanceados. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Bien, después de haber escuchado la presentación del doctor Reyes, vamos a tener el placer de escuchar a la profesora Gladys Calderón. La profesora Gladys Calderón, la vemos en pantalla ahora mismo. Ella es de la Universidad San Carlos de Guatemala y ella nos va a presentar experiencias centroamericanas en el uso de moringa en la alimentación y nutrición humana. Como hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, hay muchos usos en el tema del marango. Así que vamos a contar con la participación de la profesora Calderón, a la cual le agradecemos mucho desde ya, ¿verdad? Se lo hacemos desde aquí y quedamos listos para escuchar. Cualquier pregunta luego la vamos a hacer por esta vía. Muchas gracias. Sí, por favor, licenciada Gladys, activar su micrófono. Tiene desactivado y eh, que active el micrófono, dice no.
Espérame. Licenciada Gladys, tal vez si, a ver, para compartir un poco de las experiencias que hemos tenido con Moringa, con algunos trabajos de investigación que se han realizado acá a nivel de Guatemala y algunos estudios que investigamos o de los otros usos que han tenido a nivel de Centroamérica. Vamos a la siguiente, por favor. Del día de hoy, pues se ha hablado mucho de la moringa, se ha determinado que es o sea, muchos le llaman el árbol de la vida. Es una planta que inicialmente se ha conocido más de sus bondades medicinales, pero conforme se ha ido conociendo un poco más de la planta, se ha determinado que sus usos realmente son variados, son múltiples. En función de esto se han hecho estudios donde se ha determinado que es una planta que contiene vitaminas, minerales, hierro, carotenoides, quercetina y polifenoles, que son compuestos que ayudan o que tienen principalmente funciones antioxidantes y que ayudan para varias situaciones en los alimentos. Tienen vitamina C, ácido clorogénico, y que esto le proporciona un efecto antioxidante y antiinflamatorio. En el caso de los alimentos, la parte antioxidante es muy importante, al igual que en las células de los seres humanos, es importante el efecto antioxidante que este nos provee. La siguiente. Se ha identificado, además de los componentes que les indiqué, que tiene proteínas y es rica en proteínas, que se ha considerado que esta que puede ser sustituto de otros alimentos que nos proveen de proteínas, fibras, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, minerales, metabolitos secundarios, y entre estos metabolitos secundarios tenemos los carótenos y los tocoferoles. Y también tienen otros metabolitos minoritarios que pueden, entonces esto nos ayuda o nos indica que esta materia prima puede ayudar a la industria de alimentos, tanto para alimentos balanceados para animales, como tipo concentrados, tipos para alimentos para el ser humano, donde nos van a proveer muchos nutrientes, y también han tenido usos en cosméticos, en medicinales, que es donde donde más estudios se han realizado y que a la fecha se han determinado varias funciones que tiene la moringa en el área medicinal. En el área de alimentos se ha estado haciendo estudios actualmente, y obviamente es un área donde hay mucho por hacer, mucho por estudiar, porque se ha estudiado básicamente más en panadería. La siguiente. ¿Cuáles son las partes comestibles de la moringa? Pues realmente hay varias partes se podría decir que se puede utilizar toda la planta, solo que la forma en que se va a procesar va a ser diferente y los usos también van a ser diferentes. Se pueden utilizar las semillas, se puede obtener harina de las semillas, también se puede hacer extracción del aceite esencial de la moringa, y también se pueden utilizar las cáscaras. Dependiendo cuál sea el uso que nosotros necesitamos, pues esa será la parte que vamos a obtener, si harina, aceite, o bien vamos a utilizar las cáscaras. Aquí en la imagen ustedes se pueden dar cuenta que
los beneficios que se han encontrado de la semilla de la moringa, o sea, tiene efectos antioxidantes, sirve para desintoxicar, es también antiinflamatorio, ayuda a adelgazar, mejora la digestión, regula la presión arterial, se cree que también tiene efectos sobre la visión, o sea, la mejora, regula la concentración de glucosa en la sangre y también fortalece el sistema inmunitario. La siguiente. En el caso del vástago y las raíces se utilizan también para consumo humano. Principalmente en el caso del vástago se ha utilizado para elaborar algunos alimentos y también se ha demostrado que es rico en proteínas, al igual que las raíces se han utilizado, pero más el uso que han tenido en el caso de las raíces ha sido en función medicinal, o sea, es en la parte donde más se han realizado estudios. La siguiente. También se ha utilizado la corteza y no se ha utilizado directamente para la industria de alimentos, pero sí se ha obtenido o se ha determinado que esta se puede utilizar para elaborar tintes. Los taninos que estas tienen presentes pueden tener usos en la industria alimentaria, pero a la fecha no se han probado, y el uso medicinal que se ha encontrado a partir de estas. El uso medicinal que se ha observado a partir de la corteza, que siempre es antiinflamatorio, y se ha utilizado también para controlar lo que es el azúcar en la sangre. Y las más utilizadas a la fecha han sido las hojas, las cuales se pueden utilizar de manera fresca o se deshidratan, y también se ha elaborado harina a partir de estas. Los usos de estas pueden ser para usos alimentarios o alimenticios y también para elaborar productos farmacéuticos, principalmente la harina. La siguiente, por favor. Se han hecho estudios aquí en Guatemala sobre, o sea, se ha hecho análisis proximal de las hojas frescas, las vainas, las semillas y los tallos, y se ha determinado que son ricos en proteínas, o sea, tienen una alta concentración, principalmente en lo que se refiere a las semillas y a los tallos. En cuanto al porcentaje de grasas que tienen, se ha determinado que las hojas y las vainas tienen un bajo porcentaje de grasas, mientras que las semillas es la que tiene un porcentaje más alto, y por lo mismo se pueden extraer aceites esenciales de estas y se pueden utilizar tanto en medicina como para alimentos. En el porcentaje de cenizas, el más alto lo presentan los tallos, y las semillas tienen 2.1, igual que las hojas frescas. Los carbohidratos, el tallo es donde se ha observado que hay un mayor porcentaje de carbohidratos, y también en un menor porcentaje, pero sí está presente, es en las hojas frescas, en las semillas y en las vainas. En función de la energía, en función de kilocalorías por mol, se ha observado que tanto hojas frescas, vainas y tallos presentan esta energía en kilocalorías por mol, pero que la que presenta mayor porcentaje son las semillas. También se ha observado que las hojas frescas, las vainas, las semillas tienen cierta cantidad o cierta concentración de calcio, pero el que tiene mayor concentración son las hojas frescas, y es del 22.32%. También tienen cierta concentración de potasio. Se podría decir que la concentración se mantiene muy pareja entre lo que son las hojas frescas, vainas y semillas. También se ha observado que la mayor concentración de hierro se encuentran en las hojas frescas, y también tienen carótenos. Por lo menos las hojas frescas y las vainas tienen la mayor concentración de carótenos, y las hojas presentan una mayor concentración de vitamina C. O sea que si nosotros visualizamos aquí lo que es el análisis proximal, podemos ver que tanto las hojas frescas, vainas y semillas
son o presentan bastantes nutrientes y que nosotros los podemos utilizar acompañados de otros alimentos para tener alimentos altamente nutritivos y que pueden ayudarnos a paliar un poco lo que es la desnutrición en nuestras diferentes poblaciones. La siguiente. Pues en el caso del uso de la moringa, como les decía, se han determinado que los usos son diversos. Ahorita les voy a mencionar algunos alimentos que se han elaborado, ya sea con las hojas, con la harina o con las diferentes partes de la moringa. La siguiente. Se han hecho estudios donde se han utilizado las diferentes partes del árbol de la moringa y se han elaborado snacks se hace harina a partir de las hojas de moringa y se mezcla con harina de maíz. Puede ser harina de maíz ya procesada o harina de maíz nixtamalizada y se preparan snacks. Estos snacks que se han preparado de esta manera, se ha observado que tienen una alta concentración en proteína y tienen minerales y otros nutrientes. También se ha trabajado para elaborar pan, también a partir de las hojas se ha mezclado, o se ha hecho a partir de las hojas harina, se mezcla con harina de trigo y se han hecho diferentes estudios que más adelante voy a explicar un poco de estos. Y también se ha utilizado, se ha elaborado harina a partir de la semilla y también se ha utilizado para hacer pruebas con el pan. Galletas con harina de la semilla y también con harina de las hojas. Y se han hecho estudios también para probar o mezclar y elaborar tortitas de carne, al igual que salchichas de pollo. Y se ha determinado y los estudios que se han hecho es para determinar la capacidad antioxidante de la moringa y en algunos casos como conservantes y también como aglomerantes. La siguiente, por favor. Como les decía, entonces, actualmente los estudios básicamente se han reducido a lo que es panadería y productos cárnicos. En el caso de la panadería, se han utilizado básicamente con fines nutritivos, mientras que en los productos cárnicos han sido, como quien dice, sustitutos de ciertos componentes para mejorar la calidad de las tortitas de la carne, pero principalmente se ha utilizado como antioxidante y como conservante. La siguiente. Para la elaboración de los alimentos se ha utilizado, como les decía inicialmente, principalmente la harina de la semilla y de las hojas. En los estudios se han presentado la sustitución parcial de la harina de trigo, donde se han utilizado diferentes concentraciones, o sea, se adicionan diferentes concentraciones de harina de moringa. Se han hecho pruebas con 5%, 10%, 15% y 20% de harina de moringa y obviamente con el 95, 90, 85 y 80% respectivamente de harina de trigo. Inicialmente también se había pensado que la moringa podría, a partir de ella, prepararse pan o galletas. El problema es que a la hora de hacer los estudios bromatológicos, pues obviamente el contenido es excelente por las grasas, las fibras, cenizas, los minerales que estos nos pueden proporcionar, al igual que, o sea, las características que estos tienen y que para las personas que tienen problemas de que son intolerantes al gluten, pues obviamente fantástico para ellos. Pero ya cuando se hacían estudios sensoriales se determinaba que estos obviamente iban a afectar. Si lo hacemos solo con harina de moringa, nos va a quedar una galleta verde, un pan verde, lo cual no es aceptable para el consumidor. La textura ya no va a ser la misma y el olor y el sabor obviamente se ven alterados. La siguiente, por favor. Si dan cuenta, aquí tenemos galletas de moringa con diferentes concentraciones, utilizando el 5, 10, 15 y 20% de moringa, y obviamente el color
sí se ve afectado, o sea, van tomando una tonalidad verde. Entonces, se han hecho diferentes pruebas como para determinar cuál es la concentración idónea en las galletas de moringa, y se ha determinado que utilizando el 10% de harina de moringa con respecto a un 90% de harina de trigo, conserva muy bien las características sensoriales, y además la concentración o el porcentaje de proteína que tiene se aumenta al comparar solo cuando se hacen con harinas de trigo. También se ha probado hacer con harinas de tortillas de maíz, también utilizando diferentes porcentajes. Aquí los porcentajes que se han utilizado son menores que los que se han elaborado con las galletas de moringa. Se ha utilizado con porcentajes del 5, del 7 y 10%, y el 15 nos quedan tortillas verdes, entonces no, tampoco llama mucho la atención al consumidor. El sabor es un poco fuerte, entonces se ha dejado que sea menor del 10% a la hora de que se trabaja con harina de maíz o bien con maíz nixtamalizado. La siguiente. En el caso de cubiletes, se elaboraron cubiletes de moringa, que era otra variante, utilizando también diferentes concentraciones. Este es un cubilete donde tenía un como color verdoso. Aparte de probar que se pudiera utilizar con harina de trigo y que este fuera agradable al consumidor, también se estudió en este caso cómo mejoraba el porcentaje o la concentración de minerales en los cubiletes. Y se determinó que el porcentaje pues aumentó levemente, pero se mantenía constante, y que es otra opción de poder utilizar harina de moringa en cubiletes. También se han elaborado panes con harina de trigo y moringa utilizando diferentes porcentajes, y se ha observado que en porcentajes de 10 entre 10 y 12 más o menos, se mejora ostentablemente la textura del pan, y la miga de pan es mucho más, no es, como le dijera, no es una miga de pan suave, sino que es una miga de pan adecuada, se pudiera decir, o es una miga estándar y que sí tiene buena aceptación. No es un pan aguado, sino que da cierta textura al pan cuando utilizamos esta harina de moringa. La siguiente. Y se han elaborado o se han hecho ensayos de galletas de moringa con harina de trigo, pero también se han hecho estudios donde se utiliza la avena con avena y harina de moringa, y también se ha utilizado harina de arroz y moringa. Siempre los porcentajes son bajos porque por el mismo color que esta imparte, a veces como que cuesta que el consumidor le guste el color verde de una galleta. Aquí lo que nosotros estamos viendo es alternativas para poder introducir la moringa en diferentes alimentos y mejorarlos hablando nutricionalmente. Obviamente tendríamos que hacer más estudios para mejorar estas características sensoriales. La siguiente. También se trabajó un néctar de manzana y que estuviera fortificado con harina de moringa. Aquí obviamente este néctar de manzana que se elaboró, que se hicieron los diferentes ensayos, predominaba el color verde de la moringa, pero a la hora de hacer un análisis bromatológico se determinó que este néctar de manzana aumentaba la concentración o el porcentaje de proteína que tuviera, así como del hierro y calcio que este tiene comparado con un néctar de manzana sin adicionarle harina de moringa. Obviamente las recomendaciones aquí serían pues tal vez mejorar el color, pero en general fue bastante aceptado este néctar de manzana con harina de moringa. Y también se han hecho estudios o se ha probado de trabajar con barras energéticas, igual harina de trigo con harina de moringa, o bien utilizando otros componentes para mejorar las características de las barras energéticas, donde se ha observado
que se aumenta también la cantidad de proteínas, de fibra y carbohidratos y de los minerales que pudieran estar presentes en estos. La siguiente. También los anteriores, por favor. La anterior. Se han desarrollado estudios también con tortitas de carne con harina de moringa y también salchichas con harina de moringa para estudiar la capacidad antioxidante y antimicrobiana, de manera de que se pueda utilizar como conservante. Se adicionó la harina de moringa también para determinarla como agente aglomerante o aglutinante en tortitas de carne. La siguiente. Esta imagen es utilizando las hojas de moringa y con la harina de moringa quedan un poquito más oscuritas, pero se ha determinado que sí tienen capacidad antioxidante, antiaglomerante y también antimicrobiana, o sea, prolongan la vida útil de estas. Hay que afinar más estos estudios con las tortitas de carne, pero sí, en el estudio que se hizo, sí se determinó que sí prolongan la vida de aquel, que evitan que éstas se puedan contaminar fácilmente y que mejoran la textura de las tortitas de carne. La siguiente. También en función de contribuir un poco con los problemas de desnutrición de las áreas rurales de nuestro país, hablando de Guatemala, se ha utilizado la moringa no procesada, sino que se podría decir que de manera natural se ha promovido que mujeres y niños de diferentes lugares de Guatemala en las áreas rurales aprendan a utilizar lo que es la moringa. Entonces se les ha enseñado a cómo poder secar las hojas al sol y luego con una licuadora poderlas triturar o bien con un mortero y un pistilo. Y se les ha enseñado cómo elaborar tamalitos con harina de maíz y la moringa que se le adiciona. También las tortillas que se pudieran elaborar con harinas de maíz y agregándole las hojas trituradas de la moringa para elaborar estas tortillas que en nuestro medio se consumen mucho y también se ha visto la alternativa de poder utilizar las hojas frescas, tanto para los tamalitos como para las tortillas. También han hecho prácticas, se pudiera decir, donde se han preparado frijoles negros, que es lo que más se consume aquí en el país, y se les adicionan las hojas de moringa. Se han elaborado sopas y caldos también, utilizando ya sea las hojas frescas o bien las hojas trituradas y adicionarlas como que si fuera harina o utilizar harina de moringa para elaborar estos caldos. De manera de que si en estos lugares tuvieran bolsas de sopas instantáneas, pues que pudieran agregársele moringa para mejorar la parte nutricional de estas y utilizar o aprovechar más el uso de lo que es la planta de moringa. La siguiente, por favor. Y otros usos que tiene la moringa, además de los que ya les mencioné en función de los alimentos. La siguiente. La siguiente, por favor. Si se dan cuenta, es amplio y no solo se da a nivel de alimentos de origen animal, sino que de origen animal y origen humano, sino que también se pueden utilizar en la industria, se puede utilizar en la cocina, en los cosméticos. Si extraemos los aceites esenciales, podemos utilizarlo en la medicina o se pueden utilizar para hacer algunos alimentos donde se pueda utilizar la harina. Si usamos las semillas, se pueden extraer harinas y podemos utilizarlo para alimentación humana y la cascarita que nos queda se puede hacer alimentación animal. Si usamos las cáscaras, también se puede extraer combustible. Los vástagos y las raíces pueden servir para consumo humano y también para elaborar medicinas.
Y en el caso de la corteza no sirve para alimentos, sino que básicamente para tintes, para elaboración de taninos y el uso medicinal. Las hojas, pues ya vimos que se pueden utilizar para alimentos de origen animal, de origen humano, y también se pueden utilizar para cosméticos, y los tallos también se pueden utilizar para alimentación humana, animal, al igual que los brotes. Hay estudios, pero eso sí no se han hecho a nivel de Centroamérica, sino que a nivel de África, Asia y otros países que han utilizado la moringa para purificación de agua. Esta tiene la capacidad de que se sedimenten partículas que estuvieran presentes en el agua, y se ha visto que sí se han limpiado mucho las pruebas que se han hecho. Se ha visto que sí absorbe estas partículas y entonces limpia bastante el agua de partículas, pero como digo, en nuestro medio no se ha hecho, pero sí lo han hecho en otros países. La siguiente. Entonces, eso sería un poco de lo que les podría comentar, de lo que hemos trabajado con moringa. Gracias por su atención y no sé si hay preguntas. Bien, muchas gracias, maestra Gladys Calderón, que nos ha compartido sus experiencias centroamericanas en el uso de moringa y nutrición humana. Si hay alguna pregunta, por favor. Bien. Bueno, entonces agradecemos a la maestra Gladys, un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, maestra, por compartir esta valiosa información para nuestros productores y productoras. En nombre del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, le agradecemos el haber atendido la invitación. Muchas gracias, maestra. A ustedes gracias, gusto saludarlos y que tengan feliz tarde. Bien, igual, gracias. Bien, a continuación, entonces, vamos a tomarnos 10 minutos.